예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 즐겁고 평안하구나.
Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí, ¿no? Dios nos permite el escuchar su palabra, el gozar de su paz y de su amor. Él nos trae aquí para poder escuchar su palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 122 del himnario Canción de mi Espíritu. Himno 122, toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria
gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Toda nuestra alegría. Realmente solo en Él podemos ser felices. Nada más nos puede dar la felicidad, solamente Él. A veces confiamos, ¿no?, en los amigos, en los familiares, en las personas que están a nuestro alrededor, o las felicidades vanas de este mundo. Pero nada nos puede llenar más que el amor de Cristo. Solamente Él nos da la felicidad verdadera. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Solo en Jesucristo podemos hallar esa salvación. El Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Todos, ¿no? Solamente en Él podemos encontrar la salvación, mediante su gracia. Él ha muerto por nuestros pecados, derramando hasta la última gota de su sangre para hacernos, ¿no?, uno con el Padre. Desde ese momento podemos decir, ¿no?, somos justos, santos y perfectos mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria
por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo de su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Sí, ¿cuántos tenemos estas palabras en nuestro corazón? Realmente admirables, ¿no? Ese amor que Él tiene hacia nosotros. También nos recordamos, ¿no?, a los hermanos puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio. Así también podemos escuchar con atención la palabra, ¿no? Y si también tienen alguna cosa que hacer, puedan hacerla en este momento, ¿no? Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Hermanas, ¿cómo están? Bien, qué alegría, hermanos. Estamos muy contentos, ¿sí? Porque Dios nos permite el primer culto de este año para escuchar la palabra con un corazón, ¿sí?, con un corazón de recibir, y también, como hemos escuchado en la promesa, para avanzar. Amén. Entonces, esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos participar, Señor, aquí en la iglesia, escuchar juntos la palabra y después, Señor, orar, Señor, por todas las necesidades que cada uno de los hermanos también está atravesando situaciones, y también por la iglesia, Señor, por los siervos. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, porque en este 2023 hemos visto, Señor, cómo usted ha trabajado, Señor, cómo usted ha manifestado su obra, Señor. Padre, realmente estamos muy contentos, Señor. Padre, este 2024 de la misma manera. Tal vez este 2023 hemos trabajado de una manera muy negligente, Señor, pero en este nuevo año, Señor, le pedimos su sabiduría, su fuerza, Señor, para anunciar su evangelio, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche, Señor, y también queremos agradecer y pedir, Señor, por los hermanos que tal vez están atravesando alguna situación o dificultad, Señor, y también por los hermanos que están conectados, Señor, a través de Jerusalén Radio en Bolivia o las redes sociales. Permita que los hermanos también, Señor, puedan participar aquí en la iglesia y juntos, Señor, poder escuchar la palabra. Gracias le damos en esta noche, Señor. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio esta noche? ¿Quién desea compartir cómo Dios le ha permitido pasar este año, escuchar la palabra? Entonces vamos a invitarse a una hermana esta noche para que nos comparta cómo Dios le está permitiendo avanzar, ¿sí? Después vamos a prepararnos para el tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar a la hermana Silvia Duarte, amén. Hermana Silvia, de verdad, por la gracia de Dios, ¿no? Está también dirigiendo al coro, ¿sí? Muchas veces escuchando al coro, nuestro corazón también se abre, ¿cierto, hermanos? Escuchando la alabanza, amén. Adelante, hermana.
Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos, hermanas. De verdad no tenía planeado, creo que nunca tengo planeado testificar, pero Dios hoy me obligó. Realmente este tiempo es un tiempo muy precioso, ¿no? Desde que Dios me permitió el ser partícipe del coro, Dios empezó a trabajar mucho en mi corazón. De verdad, es muy precioso lo que Dios nos quiere dar, pero a veces solamente uno viniendo nada más domingos o miércoles, solo cumpliendo, no puede experimentar muchas veces el amor de Dios y el corazón de los hermanos, de la iglesia, de los siervos, ¿no? Y este tiempo eso me ha permitido, ¿no? También meditar mucho, ¿no? Que realmente para este tiempo de ser como guía del coro, aunque yo no tengo ni siquiera la capacidad ni la escuela, estoy orando por un maestro o una maestra que nos pueda dirigir, pero mientras tanto Dios así me permite, ¿no? Seguir adelante. Venía esta palabra, ¿no? de cómo debe ser mi corazón delante de Dios, ¿no? Un corazón como la mujer cananea, ¿no? La mujer cananea, ¿cómo era? Esa mujer rogó por su hija, ¿no? Rogó tanto, clamó al Señor, ¿no? Esta mujer realmente no tenía la condición para estar delante de Jesucristo, ¿no? Porque no era la elegida, ¿no? Pero la fe de ella, ¿no? La fe de ella la llevó a los pies de Cristo y a ver el milagro, ¿no? En su vida. Entonces, realmente Dios me permitía, ¿no? Debo tener ese corazón, pero yo no tengo naturalmente, ¿no? Por eso Dios siempre me permite la dificultad también, ¿no? Y también el quebranto para poder, ¿no? Bajar mi corazón delante de Dios y clamar al Señor, ¿no? También por todos los del coro, ¿no? Para que ellos puedan llegar, para que ellos también puedan tener el corazón y que Dios también me dé el corazón, ¿no? Para avanzar. Porque, como decía en una de las mañanas, ¿no? El pastor Israel decía esa palabra que está en Corintios, ¿no? El dador alegre, no con tristeza ni por necesidad, dice. De verdad, el dador, el dar, realmente el servir a la iglesia con alegría, da mucho gozo, mucha esperanza y puede cambiar el corazón, ¿no? Realmente nos ayuda a no mirar la situación, sino también avanzar por la fe, ¿no? Dios este tiempo, casi un año, me permite compartir con una compañera de trabajo, ¿no? Y ella me pregunta todos los días, ¿y qué han compartido en su hora piadosa? Eso es muy bendito para mí, ¿no? Porque realmente Dios me regala a esa hermana, ¿no? Porque ella ya conoce el Evangelio, ya entendió en su corazón, ya entendió su maldad, ¿no? Y realmente es volver a leer todo, ¿no? Volver a leer en contexto, y Dios me permite así, ¿no? Por eso doy gracias a Dios también por la promesa de este año, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y con esa fe tenemos que avanzar, ¿no? Que realmente se establezca en nuestro corazón, ¿no? Dios nos ha dado que nos enseñoremos, ¿no? No solamente a los animales o reptiles, donde estemos, ¿no? Así como José, donde estaba prosperaba, dice. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Por eso doy gracias a Dios también por este tiempo que los siervos continuamente nos están compartiendo para que esa palabra, esa promesa se establezca más en nuestro corazón, ¿no? Que a través de la fe podamos avanzar. Y yo la verdad es que he aprendido el año 2023, ha sido un año de mucho cambio, de muchas pruebas, pero también de mucho agradecimiento al Señor. Doy gracias a Dios y tengo mucha esperanza que este año también sea para ver la obra de Dios en mi vida y en la de mi familia. Eso puedo compartir. Amén. Escuchando el testimonio, creo que todos, ¿no?, tenemos esperanza en nuestro corazón, con la promesa que el siervo de Dios ha manifestado a nivel mundial en las diferentes iglesias. Creo que hay mucha más esperanza. Amén. Quien desea compartir su testimonio, hay unos 5 minutos más. Después vamos a ver las presentaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a invitar al coro Nueva Alegría
Ellos van a cantar 2 alabanzas. El himno número 14, Vendrá por mí, y el himno número 91, Es todo para mí. Voy a pedir por favor aquí a todos los hermanos presentes, aquí adelante hay bastante espacio, ¿sí? Si pueden pasar aquí adelante sería muy bueno, por favor, todos los hermanos. Y también pedirles que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Amén, hermanos. Entonces vamos a escuchar esta noche el coro Nueva Alegría y vamos a recibirlos con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Y ahora, hermanos, vamos a ver un video. Este video tiene como referencia las 10 mejores noticias a nivel internacional y después vamos a ver las 10 mejores noticias a nivel nacional. ¿Están listos, hermanos? ¿Quieren ver el video? Ok, entonces vamos a ver, por favor, el video. Adelante con el video. El video. Fundación del Coro de Niños Sesorí. En febrero se ha fundado el Coro Infantil Sesorí. Desde el primer año de primaria, primera, segunda promoción, más de 60 niños están en el coro. Desde la base, ahora con la teoría y práctica, mediante varias experiencias van acumulando la experiencia con el oír, con el corazón. Aprenden el carácter y poco a poco están siendo formados. El coro infantil de niños siendo fundado han participado en el seminario bíblico, campamento de niños, en donde se anuncia el evangelio. Ellos han estado participando, conmoviendo el corazón de la gente, como también con toda convicción va anunciando el corazón de Jesús. El año que viene, la belleza de los niños se expandirá fuertemente. Todo el continente americano, el amor de Dios que se ha expandido nos ha permitido la gracia. En abril, el pastor se ha realizado el CLF en Atlanta y 1.500 pastores participando han tenido la convicción del perdón del pecado, teniendo el camino correcto de la fe. Con el peligro del cristianismo, ellos han tenido el desafío de trabajar unidos. A continuación, en México, se ha realizado en el periodo de la Pascua ante 4.000 personas y más de 8 países se han reunido. Como también ha tenido la audiencia con el Comité de la Religión de Guatemala, teniendo la audiencia también con el presidente Yamatei, teniendo convicción del perdón del pecado. Creo que hoy es un día para mí. Y se conmovió el encuentro con el pastor Oxupar desde Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Tenemos expectativas de cómo será el año que viene. 매년 상하반기 전국 주요 도시에서 수많은 시민에게 죄사함의 복음을 전해온 박옥수 목사 성경세미나. 올해 서울 2차례를 비롯해 광주, 인천, 대전, 대구, 부산, 전주. Se ha realizado el seminario bíblico, realizándose la manifestación del Evangelio. Chungan, Tonga ha hablado acerca de las noticias del trabajo del pastor Oxupar en el exterior y mediante las pantallas se ha dado el anuncio a la ciudadanía, como también se ha invitado a los extranjeros y se ha abierto la puerta del Evangelio con varias actividades, oyendo los líderes de cada país han participado para oír la palabra, como también se ha realizado el simposio cristiano de todo el mundo. La eterna redención hecho por Jesucristo se ha anunciado en este seminario bíblico. El año que viene también tendremos un nuevo escenario. La conexión mundial, conectando el mundo entero con el corazón de Dios, ha realizado
en este país ante 3.500 estudiantes con 65 países, viniendo ministros, rectores, líderes educativos, más de 60 líderes participando. En la ceremonia de apertura, más de 120.000 personas, como también el presidente Yamatei y el líder de Israel, Yonama, también ha participado. Ellos estuvieron felices, como también hemos realizado el foro de ministros y varios ministros, viceministros de la educación han dicho que han calificado de manera alta el Campeonato Mundial. 800 pastores en medio de una comunión tuvieron convicción del perdón del pecado, como también han aprendido la fe mediante el Campeonato Mundial. Los jóvenes han cambiado y este mundo del Campeonato Mundial continuará en adelante. En marzo pasado, el pastor Oxupar ha ido a Congo, Kenia, Etiopía, Centro de África, Costa Marfil. En 6 países de África ha visitado. El pastor Oxupar en esta visita, Congo y República de Congo, Kenia, Centro África, encontrándose con los presidentes, ha discutido cómo formar nuevamente al país, como también líderes de Costa Marfil, Etiopía, con pastores líderes, como también del sector educativo, teniendo comunión con el pastor Oxupar, tuvieron la convicción. Como también mediante el CLF, miles de personas oyeron el Evangelio. Luego se ha hecho la ceremonia de fundación con el presidente, como también la primera dama de Kenia ha venido al culto, como también el pastor ha recibido doctor honoris. Ha sido de gran manifestación. La fuerza que cambia África, la pasión de la formación del intelecto va marchando. En enero a Colombia, Argentina, Brasil, Panamá ha habido la visita a 4 países de Sudamérica. Ha abierto las puertas de la misión, el Campeonato Mundial realizado en Colombia, Argentina, también del Comité Educativo de Colombia, como también las personas que van realizando, han comentado sobre la formación del intelecto, como también ha hablado sobre la formación del intelecto que se realizará en Latinoamérica, en Ushuaia, como también en el Templo de Brasil, en la Iglesia Hosanna de Panamá. El evento de Coro Gracia ha tenido una gran reacción, como también en Brasil. El pastor que predicó acerca de la fe, el sacerdote le había dado la bienvenida de venir cuando fuese. Este evangelio anunciado en los confines de la tierra, la misión de Centroamérica va teniendo un nuevo reto. Visita 9 países del sur de África. El pastor Oxupar, a continuación el año pasado, ha visitado 9 países del sur de África: Botswana, Sudáfrica, Mozambique, Zimbabue, Eswatini, Malawi, Lesoto, Namibia, Angola. Ha sido un programa de 9 días. Reyes, ministros, con gozo han aceptado sobre la formación del intelecto, especialmente en Botswana y Malawi. En medio del apoyo del gobierno se va realizando el edificio de los jóvenes y hemos tenido la expectativa, como también se ha realizado la entrevista con la prensa, como también se ha realizado la formación del intelecto, y los líderes cristianos han dicho que el evangelio ha cambiado la vida de fe, invitando al pastor Oxupar. Miles de personas están oyendo el evangelio. La puerta del evangelio que se abre en Sudáfrica. Estamos expectantes ante la manifestación de Dios.
el coro Gracias, la cantata Navidad que se ha realizado en más de 15 ciudades del país. Este evento, que se realizó en más de 40 ocasiones, ha recibido gran reacción de todo el público, como también han venido familias extranjeras, ha aumentado la cantidad de público, como también se ha realizado medio el apoyo de empresas, negocios culturales. Más personas han podido disfrutar de este evento. En varios lugares han dado placa de agradecimiento por el apoyo a la sociedad, como también mucha prensa ha venido para la entrevista. Con un evento en donde alababan al niño Jesús, han podido sentir el sentido de la familia, el amor, el gozo que se expandirá a más gente. Estamos expectantes por la cantata el año que viene. El pastor Oxupar en septiembre del año pasado tuvo que en 6 países del sur del Pacífico. El pastor Oxupar, con primer ministros, con el vicepresidente de Samoa, con el primer ministro de Fiji, se ha encontrado y ha hablado sobre la formación del intelecto. Ellos han pedido trabajar por el país. El líder del cristianismo de Tuvalu, como también el secretario de la isla de Salomón, líderes del metodistas, varios líderes se han encontrado con el pastor Oxupar, especialmente en Kiribati. Muchos líderes, para encontrarse con pastor Oxupar, se han reunido en un lugar. Conmemorando la visita al pastor Oxupar, se ha realizado el seminario bíblico, como también se ha realizado la campaña evangelística. Muchos recibieron la salvación. Isla a isla, el cambio de la ola ha dado un cambio tremendo. En medio de la persecución, la manifestación del Evangelio que se va realizando. El 2023 ha realizado con el inicio y fin, ha decorado de manera bella el año en el culto de Año Nuevo con líderes cristianos de India, el CLF, como también la entrevista en el canal cristiano de India. En Kutiana se realizó la cantata navideña ante 100.000 personas. A continuación, del 14 de diciembre al 16, ante 1 millón de personas. La misión Bible, que tiene el retiro más grande, se ha anunciado la palabra ante 300.000 personas, hablando sobre la eterna redención. En cada lugar donde se anuncia el Evangelio, se ha expandido el amén, como también el Evangelio que va anunciando. Tenemos la convicción de que cambiará India. Cuanto más oscuro es, hay más brillo en las estrellas. El amor que va recibiendo India va brillando a India de manera resplandeciente. El proyecto entre la Fundación Internacional de Jóvenes
IYF, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua avanza con éxito. Más de 290 universitarios participaron en el primer y segundo taller de capacitación, que se llevó a cabo de manera presencial y virtual. Lograron el objetivo de aprender la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. El proyecto concluyó con la limpieza del cementerio de trenes en la ciudad de Uyuni, un lugar turístico en el departamento de Potosí. Al finalizar, los presentes disfrutaron de una noche cultural organizada por la Fundación Internacional de Jóvenes, IYF. Medios de comunicación comprometidos con el Evangelio. Los convenios y acuerdos con la casa televisiva Cristo TV permitieron llevar el Evangelio a los hogares de las familias a nivel nacional, a través de entrevistas en vivo en el programa Punto Vida, donde los pastores de la misión Buenas Nuevas a nivel internacional testificaron la obra de Dios en sus vidas, y se hizo la transmisión de los estudios bíblicos de San Juan y San Mateo. Casa de Retiro, San Isidro, en Caranavi, unió a familias. La Iglesia Buenas Nuevas, Caranavi, realizó el campamento de casados en el mes de octubre en el municipio de Caranavi, donde participaron más de 150 personas. Asimismo, los casados unieron sus corazones y fortalecieron la unión entre esposos. Retiro Nacional en Santa Cruz, renovando el corazón de los hermanos de Bolivia con el Retiro Nacional. El campamento nacional se realizó del 6 al 9 de julio, donde participaron más de 100 miembros de la misión Buenas Nuevas Bolivia, con el expositor Pastor William Escobar, quien nos compartió sobre la importancia de unir el corazón para anunciar el Evangelio. Visita del pastor Min Chul Lim. Gobierno solicita realizar campamento mundial para conmemorar los 200 años de independencia de Bolivia. Directivos de la Fundación Internacional de Jóvenes, IYF, provenientes de Corea del Sur, inspeccionaron infraestructuras disponibles para este magno evento, junto con el delegado presidencial para el Bicentenario, Dr. Martín Maturano Trigo, y autoridades departamentales. También se realizaron cultos especiales en la Iglesia de la Paz y Santa Cruz. Campamento de jóvenes y adolescentes. Campamento de supervivencia. La Fundación Internacional de Jóvenes, La Paz, realizó el campamento de supervivencia para jóvenes y adolescentes en el mes de abril, donde los jóvenes unieron sus corazones para superar retos y fortalecer el compañerismo. Se tuvo la participación de más de 100 personas. Visita del pastor Jungkook Park. La visita del pastor Jungkook Park fue de gran bendición para Bolivia. Dios permitió la firma y lanzamiento del Campamento Mundial 2025 en Bolivia. La gran campaña evangelística que realizó en el mes de noviembre en la Iglesia Generación de Fuego tuvo una participación de más de 400 personas. La conferencia para el personal de seguridad penitenciaria, donde participaron 200 personas. La graduación en la cárcel de San Pedro y la firma del acuerdo institucional para el Encuentro Mundial Internacional en Sucre 2025, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Son actividades que se realizaron durante la visita del pastor Jungkook Park. Visita del pastor Yu Jeoncho. Cristianos fortalecen la fe con la visita del pastor Yu Jeoncho. La gran campaña evangelística que se realizó en el mes de febrero permitió fortalecer la esperanza en más de 500 participantes en la ciudad de El Alto en el seminario bíblico Más el justo por la fe vivirá. También se realizó la conferencia para 200 estudiantes de la Universidad Udabol de la carrera de liderazgo pastoral y la conferencia para el personal de seguridad penitenciaria, donde participaron 150 personas.
Graduaciones en Bolivia, ceremonia de graduación en los centros penitenciarios de Bolivia. La Escuela Teológica Buenas Nuevas, penitenciaria, en coordinación con el área de educación de régimen penitenciario, realizó la ceremonia de graduación de las materias de Teología y Educación para el Desarrollo del Intelecto en los diferentes centros penitenciarios de Bolivia. La Paz, 126 estudiantes. Oruro, 14 estudiantes. Trinidad, 10 estudiantes. Y Tarija, 17 estudiantes. En total, 167 estudiantes, donde participaron autoridades de régimen penitenciario nacional y departamental. Lanzamiento y acuerdo. Campamento Mundial 2025. Sucre será sede del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025. Rumbo al Bicentenario. En la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre, el 1 de diciembre, la Fundación Internacional de Jóvenes y el Comité Organizador de Autoridades Locales y Nacionales realizaron la firma oficial del acuerdo para el Encuentro Intercultural de Jóvenes, que se realizará del 15 al 18 de febrero del 2025. Y Dios nos ha permitido un hermoso año. Ahora se viene 2024. Vamos a escuchar. Adelante, Pastor Andrés. Sí, sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, total 20 noticias, ¿no? Sí, internacional, luego Bolivia nacional. ¿Vieron bien todos, hermanos? Sí, el año pasado, 2023, Dios trabajó, ¿no? Grandemente. El año pasado Dios nos dio, ¿no? Una promesa a través de 4 leprosos. Recuerda, hermanos, ellos dieron, ¿no? 4 leprosos. Demos, dice, ¿no? Abrimos nuestra boca, demos la nueva en la casa del rey. Y según esa promesa, como esa noticia, cuántos presidentes, autoridades, también miles de personas, ¿no? Pastor predicó el evangelio. Luego aquí en Bolivia también, ¿no? Diferentes, ¿no? Eventos Dios abrió. Entonces este nuevo año también escuchamos, ¿no? Culto año nuevo. Entonces esta noche queremos ver, ¿no? El libro de Génesis. ¿Sí? El libro de Génesis. Creo que hasta esta semana sigue, ¿no? Vamos a hablar de nuevo mensaje, nueva promesa del pastor. El libro de Génesis, capítulo 1, ¿no? El versículo 26. Solo un versículo voy a leer. Sí, todos ya encontraron, ¿no? El libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26. Ya todos se encontraron, voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy corto, ¿no? Sí, una vez más, entonces mejor, ¿no? Una vez más. Si ustedes también pueden leer juntos, ¿no? Una vez, porque es muy corto. Ya 1, 2 y 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sí. Y este mensaje nosotros escuchamos, ¿no? De este primer día de enero de este año, yo también. Y recordando, ¿no? Siempre nosotros olvidamos. Pues recordar muy importante, también cuidar. Y cuidar esta palabra muy especial.
porque no cuida a alguien, lleva, era lleva. Por eso cuidar, cuidar. En la casa también usted cuida bien, ¿verdad? ¿No? Tal vez tiene oro en su casa, por eso cuidar. Si no cuida, pierde. Sí, claro, y esa es la palabra también, el tesoro, nuestras vidas. Pero muchos no cuidan bien, olvida, que lleva, rápido, pierde, lleva. Entonces, después de recibir la salvación, nosotros estando en la iglesia juntos, escuchando la palabra, luego llevando el evangelio, la palabra de Dios. Pero después de recibir la salvación, la vida de creencia cuesta. ¿Por qué cuesta? Pierde. ¿Sí? Como hablamos, ¿no? En la casa, si no cuida bien, ya ladrones vienen, luego lleva y pierde, no se queda nada. La vida de creencia también igual. Muchos hermanos, aunque recibimos la salvación, también hemos visto la obra de Dios, la gracia de Dios. Esta noche, preguntando cada uno de ustedes, después de recibir la salvación, ¿ya Dios trabajó o no trabajó? Eso yo esperaba. Todos ya responden, trabajó y trabajaron. Dios trabajó. Luego ya Dios dio la gracia, hermanos, a ustedes. Ya, ¿quién no recibió la gracia de Dios? Todos. Todos recibieron. Aunque tal vez se queja, murmura, se enoja. Pero en su vida también, Dios dio la gracia. Dios dio también muchas bendiciones. Pero lamentablemente, no llevando la vida de creencia, como nosotros, como perdimos, olvidamos, porque no cuidamos. Por eso algunos, ¿sí? La vida de creencia muy difícil, dice, muy difícil, porque pierde. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? Pierde todo, ¿sí? Todo pierde. No hay esperanza, no hay fuerza. Por eso viene aquí, cuando viene al culto, por eso descansa muy bien acá. Descansa alguien descansa. ¿Sí? No por cansancio también, no por cansancio, todo el día ha trabajado. Pero no hay fuerza, no hay fuerza. Escuchando, Dios trabajará, así también piensa. Tantos años yo viniendo a la iglesia, ¿sí? Ahí es ese resultado. Yo también muchas veces, pero leyendo la Biblia, hermanos, muy diferente. Vamos a buscar una parte, San Mateo, aquí marcando, ¿no? San Mateo, capítulo 11, rápido voy a buscar, luego voy a leer. Ustedes no encontraron, pueden escuchar San Mateo 11, el versículo 12, voy a leer. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos sufre, dice, sufre. Una palabra muy interesante, ¿verdad? ¿No? ¿Quién sufre? Dios sufre. El reino de los cielos sufre. ¿Por qué sufre, hermanos? Porque los violentos lo arrebatan. Entonces aquí arrebatar, ¿qué quiere decir? ¿No? Yo también buscando en el internet y tiene diccionario, que buscando qué es, que ilegalmente entra, ¿sí? Ilegalmente entra a la casa, luego ¿qué hace? Entonces, ¿cómo entra a la casa ilegalmente? No entra por la puerta. ¿Por dónde entra? Sí, por ventana, ¿sí? Aunque está cerrado la puerta, pero ¿cómo? Ladrones saben muy bien, ¿cierto, no? O cortando. Ilegalmente entra a la casa, luego ¿qué hace? Quita. Luego también, no es una vez, varias veces intenta, molesta, luego finalmente y saca todo, ese todo.
¿verdad? ¿No? Por eso aquí versículo 12 leyendo, el reino de los cielos sufre violencia, una palabra creo que no es buen significado tiene, ¿verdad? ¿No? Parece. Y los violentos, y los violentos lo arrebatan. Por eso los violentos, eso hace, ilegalmente entra al reino de los cielos. Luego, ¿qué hace? Lleva. Por eso sufre. No es una vez, varias veces intenta, molesta, luego quita, lleva. Por eso sufres. Pero primera parte, ¿desde cuándo, hermano? Dice, desde los días de Juan el Bautista, desde el Juan Bautista. Que antes no sufría el reino de los cielos, ¿cierto, hermanos? Desde el Juan Bautista sufrió bastante el reino de los cielos. ¿Por qué no sufría el cielo? Antes muy cerrado, totalmente cerrado. Nadie puede entrar, ilegalmente tampoco puede entrar. Pero desde el Juan Bautista sufrió el reino de los cielos, ¿no? Entonces, hasta ahora, dice, hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los violentos aquí? ¿Quiénes son los violentos? ¿Está frío, hermanos? Bien abrigado parece. Bien abrigado, luego está así, descansando. Sí. Ya, esta mañana hora piadosa hablamos. ¿Quién duerme? ¿Sabe quién duerme? No pelea, acepta que Satanás da. Sí, tú eres digno de dormir, tú eres digno de descansar. Si ha trabajado duro hoy día, ¿no? Debería trabajar 8 horas, pero tú 20 horas has trabajado, ¿sí? Tiene que dormir. Entonces, amén, aleluya. ¿Sí? Hoy día yo tanto viajé, por eso estoy muy cansado. Descanse bien en el culto de miércoles de la paz, amén. Sí, luego ya, acepta, ¿sí? Todo eso acepta. Por eso duerme, se acepta. Pero pelea, pastor nos enseñó. ¿Qué nos enseñó, pastor? Pastor, mejor boxeador, mejor guerrero es pastor. No acepta, pastor. Increíble, no acepta. El mejor guerrero nos enseñó pelear, pelear. Igual, ¿quién llora, hermano, sabe? ¿Quién llora? ¿Quién llora? Llora. Que tú eres miserable, pobrecito, desechado, llora, ¿sí? Luego igual, acepta. ¿Qué acepta? Todo eso que nos da, engaña, ese Satanás, eso sufre, por eso llora. Esta noche nadie llora, ¿no? Por eso. ¿Sí? Nadie llora. Aquí desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Tiene un periodo. En ese periodo ya puede entrar el reino de los cielos. Luego, ¿qué hace? Arrebata. Todo puede sacar. Imagínense en el reino de los cielos, ¿qué tendrá Dios? Eso puede traer, dice, eso. ¿Sí? Agarrador de la puerta del baño nomás y quitándose, nosotros, ¿cómo será? Agarrador del de la puerta del baño. Entonces, desde el Juan Bautista, Dios, ¿sí? Entonces, ese violento, ¿a quién está hablando, hermano, sabe? ¿A quién está hablando? ¿A ustedes, dice? No, usted manso, muy manso. Usted muy manso,
muy buenos ustedes, porque calladito. ¿Cómo voy a robar? Dice. ¿Cómo voy a pelear? ¿Cómo voy a entrar ilegalmente al reino de los cielos? ¿Cómo voy a quitar y llevar esto? ¿Cómo voy a molestar? Usted muy manso es, con quieto nomás está. Soy cristiano, salvos. Soy hermano de la iglesia de la paz. Así, manso, manso. Solo lee la Biblia, solo ora a Dios, ¿sí? Hasta que Dios me ayude. No me ayuda ni modo, ¿sí? Así está ahí. Ya, Romanos capítulo 8, usted tiene Romanos capítulo 8. Tienen ustedes el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 14 voy a leer. Desde 15 voy a leer, Romanos capítulo 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba y Padres. Aquí dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, anteriormente hemos recibido el espíritu de esclavitud. Eso está diciendo, antes. Tenemos miedo, ¿hacia quién? Hacia Padre, hacia Dios. Tenemos miedo antes. Pero ahora, ¿qué dice? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba y Padre. Entonces, nosotros ahora, ¿qué quiere decir? ¿No? Nosotros recibimos la salvación, ¿verdad? ¿No? Recibimos Espíritu Santo. Entonces, nosotros llamamos a nuestro Padre. ¿Quién es, hermanos? Dios está hablando. Ya, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, después de recibir la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ese Espíritu mismo también da testimonio. ¿Qué testimonio da? Usted recibió la salvación. Entonces ese Espíritu Santo que mora en nosotros mismo da testimonio, ¿no? Ustedes son hijos de Dios. Ya, ustedes también hijos de Dios, hermanos. Ya, no solamente usted, el Espíritu Santo también da testimonio. Si usted por la sangre del Señor Cristo ya recibió la salvación, ya no tiene pecado, usted, hijo de Dios, luego da testimonio. Esto está hablando, ¿verdad? ¿No? Sí. Amén. Ustedes son hijos de Dios. Algunos chiquititos, hijos de Dios. Algunos altos. Algunos muy guapos. Algunos también, cada uno diferentes. Pero todos son hijos de Dios, dijo. Más importante, que siendo hijo de Dios, más importante, explica el versículo 17, hermanos, 17. Ya, 17, si hijos también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Ya está ahí nomás. Ya. 17, juntos podemos leer, ya siendo hijo de Dios. Claro, ese título suena muy bonito, hijo de Dios. Pero más importante es, como versículo 17 yo he leído, hasta ahí, juntos podemos leer, ya, 1, 2 y 3. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya siendo hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Hijo, el hijo. Ya, si eres el hijo, ¿qué quiere decir? Heredero. Cuando el padre fallece, cuando muere, sus bienes todos, ¿a quién llega? Su hijo era, hijo, no puede dar a otros. El hijo, ¿qué quiere decir? Herederos.
Entonces aquí Romanos capítulo 8 escuchando, si ustedes esta noche creyendo en la muerte del Señor es Cristo, luego cuando es Cristo murió en la cruz derramando, ¿no? Derramando su sangre. Por la sangre del Señor es Cristo, ya limpió nuestros todos pecados. Hemos sido, sí, su hijo, era hijo de Dios. ¿Eso creen, hermanos? Ya, siendo hijo de Dios, heredero, heredero. ¿De quién heredero? Heredero de Dios, hermanos. Tal vez aquí, ¿no? En el mundo también, nuestros padres, cuando fallece, entonces, como los bienes que tiene mi padre, hereda a su hijo, ¿verdad? No a quien. Imagínese, mi padre tiene, ¿qué tienes? ¿Sí? Muchos bienes, millones de dólares. Entonces, ese material, ese bienes, ¿a quién va a llegar? A nosotros, ¿verdad? No, a mí, a su hijo. Imagínese, usted esta noche siendo hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, heredero de Dios. Entonces, ¿qué cosa va a heredar a ustedes? ¿Eso cree, hermanos? Si todos ya heredando así, sufre. ¿Sí? Así no hay fuerza. Todos heredando. Yo también mirando las situaciones, yo veo, ¿no? Ay, humanamente, no tengo, también se ve muy difícil. Pero como escuchando, ¿no? Como ahora, escuchando la palabra de Dios. Entonces, como soy hijo de Dios, pensando, yo también recibí esa parte muy claro. Recibí la salvación. Jesucristo, ¿por qué murió? Por mí. Yo también recibí la salvación. Entonces, Espíritu Santo mora. Él mismo también te explica, soy hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, heredero de Dios. Entonces, nuestro Padre Dios, ¿qué tiene, hermanos? Todo tiene, todo tiene. Entonces, ¿por qué yo de vez en cuando no sufro, me queja, verdad, no? Soy pobre, soy inútil, no puedo hacer. Luego, recordando la palabra, ¿ya qué estoy pensando? Porque no, dentro de mi corazón, ¿verdad? ¿No? Cuando esa palabra se queda, si luego cree, da mucha fuerza, esperanza, ¿verdad? Aún no tengo, pero como mi Padre todo tiene, ya eso ya tengo. Yo también puedo tener, puedo hacer, ahí puede avanzar con mucha fuerza, energías. Y San Mateo capítulo 11 hemos escuchado, desde los días de Juan Bautista hasta ahora. Ahora es cuando es. Ahora también, ahora, ¿cierto? Ahora es. Desde el tiempo de Juan Bautista, ahora mismo también los violentos, ¿qué hace? Arrebata, era en el reino de los cielos. ¿Por qué desde en el Juan Bautista, hermanos? Porque sabemos que San Mateo capítulo 11 leyendo es, el Juan Bautista explica, ¿sí? Entre todos los hombres es mayor era. Toda la persona que ha nacido de la mujer, ¿verdad? ¿No? Él es mayor. El representante de todos nosotros, ¿verdad? ¿No? Luego el Juan Bautista, ¿qué hizo? En el río Jordán se bautizó, bautizó a Jesucristo. Cuando poniendo su mano en la cabeza de Jesús, ¿qué sucedió? Todos nuestros pecados, el mundo del pecado, ¿cómo es este mundo del pecado? Está incluido, ¿no? Nuestros pecados. Esos pecados ya traspasó ¿a quién? A Jesús era. Desde los días de Juan Bautista, a través de Juan Bautista, traspasó nuestros todos pecados. Luego Jesucristo ya murió, limpió nuestros todos pecados. Por eso cuando Dios mirando a nosotros, ya no hay pecado más, ¿verdad? ¿No? A través de el Juan Bautista, luego Jesucristo. A través de ese bautismo, ¿no? Bautismo,
si nuestro pecado todos ha traspasado a Jesús. Entonces Jesús limpiando, ya no más tenemos pecado. Dios también mirando a nosotros, ¿cómo se ve? Ya no hay más pecado, ¿verdad? ¿No? Perfecto, limpio, como hijo de Dios, hijo de Dios. Pues desde los días de Juan Bautista hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Voy a ver, ¿no? Perdón. Ya, el reino de los cielos sufre violencia. Era. Desde Juan Bautista, el reino de los cielos sufre. ¿Por qué sufre? Los violentos, ellos arrebatan. Hermanos, usted también igual. Usted también, si uno de violentos aquí, o usted manso es, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo arrebatar? ¿Sí? Pero aquí, ¿quién puede hacer eso, hermano? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede hacer? Entrar a la casa de Padre. ¿Quién puede? Claro, ladrón también puede hacer, pero los hijos libremente entra. No es una vez, ¿cuántas veces? Dice ahí, mis hijos, harto. Por eso sufre, dice aquí, está escrito. Pero este sufrimiento, ¿no? Es bueno, para Dios. Que los hijos eran los hijos de Dios, los que creen, si suba, lo que hace, arrebata. Y trae, quita era. ¿Por qué quita? Porque eso mío es mío. No es de mi papá. Claro, de mi papá, pero también mío. Aunque yo no hice nada, mío era. ¿Verdad, no? Si cuando en Corea entra, hay servicio, siendo varón de Corea del Sur, obligatoriamente entrar al cuartel. Yo también entré 2 años. Entonces, cuando entra al cuartel, muchos soldados juntos vives. Entonces, viviendo juntos, todo lo mismo es. Zapatos negros. ¿Sí? Luego, interior también blancos. Interior abajo es blancos. Interior arriba es blancos, color verde. No hay muchos colores. Todos iguales. Por eso cuando pierde, cuando falta, ¿qué hacemos? Robamos. Porque no puede distinguir lo mismo casi. Igual. Ahí también escribimos Andrés, así. Al día siguiente, rayando, luego es Pedro, así escribe. Es mío, dice. Luego habla, es mío, no, eso mío es. No, eso mío es. Luego pelea. No, todo tuyo es mío, así dice en cuartel. Solamente mover, sí, mover, aunque todos nosotros usamos. Aquí cuartel de Bolivia también así hace. Aquí también. O sea, todo cuartel mismo parece, ¿no? El mismo. Las hermanas no saben muy bien, ¿no? Eso. No saben. Los varones. Aquí también igual, los violentos. Arrebata. Como fuera, mío. Que las cosas de padre es mío. Luego lleva y quita. ¿Condena? ¿Condena? ¿Y por qué no condena? ¿Quién condena entonces? ¿Quién condena, hermanos? Así por muro pasando ilegalmente. Luego billete de mi padre lleva, ¿cierto? Luego usando los hijos, ¿verdad? ¿No? Usa. Aquí los violentos lo arrebatas. ¿Quién puede hacer eso? Los hijos, hermanos. Los que creen que todas las cosas de Padre es mío era. Dios me va a dar. Aún yo usando,
Dios también deseará, quiere dar. Luego los violentos lo arrebatan. Hermanos, uno de los violentos también, usted ahí está. A usted también arrebata. Voy a robar, o no, no se puede. Ay, ¿qué voy a llevar? Esto, eso de, no, otro es, ¿cierto? Alguien. Ustedes, yo veo muy manso, muy manso. De vez en cuando entró al reino de los cielos, de vez en cuando. Oh, ¿qué es bueno? Ah, ese plata bueno es, agarró. De repente, ¿quién es? Así llama. Sí, papá es, soy su hijo es. Así yo quería tocarlo más, voy a limpiar. Sí, luego ya dejando. Ya papá, chao y descanse. Luego se va. Descansa bien. Aquí los violentos. No importa, ¿verdad? ¿No? Y quita, lleva, ¿verdad? ¿No? Ya, San Mateo 18, capítulo 18. A 18. Ya San Mateo capítulo 18, voy a leer. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De cierto os digo, dijo, ¿no? ¿Qué dijo, hermanos? ¿Ya qué dice aquí, hermanos? Todo lo que atéis en la tierra. Entonces en esa tierra atéis, ¿sí? Atado, ¿verdad? ¿No? Cual que sea. O sea mi salud, sea mi negocio, sea mis hijos, sea personas. Atáis, ¿qué quiere decir? Atados. No se puede solucionar, no puede dejar, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no puede cambiar carácter? Esta persona, enemigos. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué me persigue? Ahí no hay enemigo. ¿Ahí usted hay? ¿Ahí? Y por eso aquí atéis, dice atéis. Entonces, en nuestro corazón, en esa tierra, si atéis, ¿qué dice Dios también? En el cielo. ¿También? Sí, atéis, dice atéis. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si Dios tampoco puede, ¿sí? Desatar, porque en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué atéis? ¿Por qué atado? Perdón, no. ¿Por qué atado? ¿Por qué nuestro corazón atado y atado? ¿No han escuchado San Mateo capítulo 11? ¿Desde en qué tiempo sufre el reino de los cielos? ¿O por qué sufre? Lleva nomás, lleva. Los violentos lleva, ¿sí? Que creyendo en Dios, Dios es mío, soy hijo de Dios. Entonces eso mío era. Luego lleva, jala, usa, ¿verdad? ¿No? Usa. Entonces igual en nuestro corazón, ¿por qué atados? Eso es muy difícil, ¿verdad? No, así. Ese enemigo no puedo solucionar. ¿Qué quiere decir? Mi Padre Dios tampoco puede. Mi Padre no se puede, difícil no se puede. En mi corazón está atado. ¿Qué quiere decir? No confía en Dios. A eso Dios tampoco puede hacer. Es difícil. Así en nuestro corazón, atados. Por eso en la tierra, usted todo lo que atéis, en el cielo también, atados. Porque no cree en Dios. Dios no puede. Difícil. Ese enemigo, no puedo solucionar.
Y a ese enemigo, esta persona, esa situación, muy difícil. Desde nuestro corazón, ¿qué hace? Atado, atado. Atado, ¿qué quiere decir? Siendo Dios tampoco no puede hacer. Por eso Dios, ¿cómo no confiando en Dios? Dios, ¿cómo va a trabajar en nuestra vida? Y a ese hermano aún recibió la salvación. Ese hermano, aunque viene a la iglesia, aunque lee la Biblia, pero ¿cómo no cree? No creyendo, ¿cómo voy a trabajar en él? Pero Dios también, atados, atados. ¿Puede entender, hermanos? Por eso ya después de recibir la salvación, la vida de creencia, hermanos, algunos, todo lleva, quita, de Dios, logramos, vemos, solucionamos. Entonces, esa vida de creencia, ¿cómo será? Imagínense, violento lleva, y luego ya, ¿cómo vive? La vida de creencia también muy felices. Dios me ayuda, soy su hijo. Mira, es imposible, difícil, pero mi Padre me ayuda, me va a dar. Luego ya jala, sí, eso sí o sí me va a dar Dios, sí o no, no quiere dar, lleva, nomás quita, luego usa. Dios me ayudó, mi Padre. La vida de creencia es diferente, pero los que no creen, la vida de creencia es muy triste, pesado, muy pesado. ¿Usted vio de langosta o saltamonte? Saltamonte tiene alas, largo es muy pesado, era arrastrar eso, arrastra. Saltamonte Dios ha dado para que vuele, ¿verdad? ¿No? Vuele. Pero en vez de volar, ¿qué hace? Arrastra, pesado. La vida de creencia también, nosotros igual, algunos, siendo hijo de Dios, ese título arrastra. Soy cristiano era. No tengo que hacer esto, no debe hacer esto, no tiene que gritar, no tiene que pecar, ya tantas cosas, ¿verdad? ¿No? Sufre, era demasiado. Era. Ya eso, recibiendo la fuerza de Dios, podemos cumplir, podemos hacer, Dios va a ayudar. Muy diferentes, pero la mayoría, muchos, ¿qué vida de creencia lleva? Muy cansado. Miércoles, otra vez tengo que ir. Además, más peor, está lloviendo hoy día. Más frío. Y muy difícil era. Imagínense, 50 kilogramos de cuerpo para arrastrar. Difícil venir acá. Cansado. Ojo está cerrando. Tengo que ir a escuchar la bendición de Dios. Para venir cuesta. ¿Sí o no, hermanos? Es diferente vida de creencia, hermanos. Los violentos, ¿no? Violentos. Ellos diferentes. ¿Cómo lleva ellos? Eso yo necesito, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde hay? Ahí está. ¿Lo que hace? Y se va. Luego ya, así, divertido. No hay, pero ya Dios mi Padre, eso me va a dar, me va a ayudar. Gracias, papá, gracias, luego ya. Eso me ayudó Dios, era difícil, imposible, pero Dios ayudó. Amén, hermanos. Hoy día aquí hay staff no hay muchos. Staff mirando, muy cansado se ve, ¿cierto, hermanos? Creo que si 4 alas estará arrastrando. 4 alas. Cansado, tiene que hacer sonido, luces, transmisión, diseño, edición de video. Todo esto, ¿no? No es fácil, hermanos. Aunque usted ya bonito, ¿verdad? ¿No? Ya bonito. Pero para trabajar, amanece aquí. No hay personas, muchos. Tampoco son profesionales aprendiendo a hacer. Muy cansado. Entonces ahí necesitamos bastantes voluntarios, personas. Hace poco día atrás nosotros entramos a los colegios por el proyecto, ¿no? Ministerio de Educación, entramos colegios, 8 colegios. ¿Sí? Primero haciendo convenio, damos conferencia de email. La mayoría le gustaron, muchos jóvenes encantaron. Entonces, aquí necesita personas, ¿sí o no? Entonces ellos encanta.
ya recibimos inscripciones voluntarios, solicitud. Muchos escribieron. Pero aquí mirando, ay, arrastrando cuerpo, cansados. ¿Por qué no hay? ¿Por qué usted nomás? Nosotros ya inscribieron. Aquí lanzamos convocatoria, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto inscribieron? Tiene lista. Pero ¿quién trabaja? Solo Seminar Taibán, hermano José Luis, de vez en cuando Daniel Condori viene. Entonces los que ven aquí nomás, aquí. Entonces hablamos. Sí, nosotros convocamos, ¿no? Ellos inscribieron, ¿sí o no? No, amén parece. Entonces nosotros llamamos estudiantes, 15 años, 14 años, 17 años, 18 años. Hermana Nieve, trae lista, llama hoy día, que yo quiero hacer entrevista. Entonces, hoy llegaron, sí, llegaron estudiantes. ¿Dónde vive? Ahí cerca, no. ¿Cómo llegó? ¿Por micro o por pie vino, caminando? Lejos vino. Luego yo mostré, ¿sabe Fundación IYF? Sí, dice. Aunque sabe, voy a mostrar otra vez video. Mirando. Así dice. Aquí está nuestro página de IYF. Así. Luego llevé radio aquí, ¿verdad? No, para nosotros nada es aquí. Antes era aquí baño. No había otro lugar. Sí, aquí mostramos. Sí, pastor, sí. Si tú vas a venir, sí, voy a venir, sí, voy a venir. Si no cumple horario, ya voy a eliminar. No voy a venir, dice, voy a venir, soy de Corea. 30 minutos antes tiene que venir aquí. Sí, sí o sí voy a venir, no se preocupa, dice, no se preocupa. Hoy 3 llegaron, 3 todos. Todo mirando. Aquí justo esta tarde estaba ordenando medicamentos. Prueba, ¿no? Muestra, perdón. Medicamentos, muestras. Donaciones, ¿no? Recibimos donaciones, luego entregamos a la cárcel. Aquí, medicamentos nosotros recibimos, estudiantes. Todo, eso es baño chiquito, todo, dice, ¿qué área quiere? Yo quiero radio, yo quiero hacer. Mañana, dice, mañana ven, sí, pastor, dice. Algunos estudiantes trajo su familia, ¿sí? Porque algún lugar muy malo, ¿verdad? No lleva por eso. Y trajo su hermano mayor, su hermana mayor. Estudiantes, al lado su hermana mayor. Sí. Está bien, todo está bien, ven nomás, ven, está bien. Sí, ven, todo bien aquí, todo bien. Sí, tiene que ver. Cualquier pregunta. Pero todo está bien, dice, todo está bien. Y tres estudiantes llegaron. Todos aprobaron. ¿Sí? No aprobaron, ¿sí? Sí, como nosotros, depende de nosotros. ¿Y 100 hace? 100 hace. Y 100 todo, ¿cierto? Hay lista, muchos. Danzas, staff, o prensa, hay muchos, oficinas. Pensamos, cuando aquí no había equipos, ¿cierto? No había en la oficina. Había una hermana, pero cuando yo llegué por la rotación, hermana me llama, pastor, quiero hablar usted. ¿A qué quiere hablar? Estoy cansada, pastor. Vivir en la iglesia, ¿puedo retirarme? Sí, está bien, descansa. Se fue, estaba uno en la oficina, se fue. Ni modo, ¿cierto? Y hacer, pero justo, pandemia llegó. Por necesidad, orando con los hermanos, uno a uno compramos, llegaron, ¿verdad, no? ¿O no? Estoy mintiendo.
Dios envió uno a unos, no había, ¿sí? No había muchas cosas, personas. Aquí San Mateo capítulo 18 dice, hermanos, todo dice, todo en la Biblia, no algunas cosas. Ya vamos a confirmar, ¿no? San Mateo capítulo 18, el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atados. Si en nuestro corazón tampoco cree, Dios no va a solucionar. Difícil. Aunque mi Padre Dios tampoco puede. Dios no va a ayudar. No puedo. No se puede. Todo. No algunas cosas, hermano. Todo. Usted toda parte no cree en Dios. No se puede. Dios tampoco trabaja. Pero al revés, hermanos. Todo usted cree. Dios me va a ayudar. Eso va a abrir. Dios va a enviar ayudantes. Y todo va a abrir, dice abrir. Amén, hermanos. Si en nuestros corazones depende ustedes. Por eso la vida de creencia es alguien muy feliz. Ve, ¿sí? Cada día ve, cada día. ¿Cómo? Desde Juan Bautista. Ahora, cada día ve, ¿sí? Dios está conmigo. Dios me ayuda. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces esto también yo abrirá. Dios va a ayudar. Luego ya puede hacer. Pero alguien, ni modo, no ayuda. ¿A qué cansado? Dormiré nomás. Duerme. No puede abrir, difícil. Entonces retrocede. Esa iglesia viene, no abre, no viene. Depende de su corazón. Si cree en Dios, mi Padre Dios, soy su hijo. Dios sí o sí va a ayudar, va a abrir, ¿cierto, hermanos? Sí, Génesis capítulo 7, creo, 7, leyendo. El diluvio, tiempo de Noé. Dios envió el diluvio. Dios 40 días envió diluvio, ¿cierto? Entonces estaba lleno de aguas. Entonces, ¿hasta cuándo Dios mandó el diluvio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya vamos a confirmar. Ya, Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, el versículo 21 voy a leer. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Hasta cuándo? Que muera todos, que de la tierra, todos mueran. Así, mientras en la tierra todavía hay vidas, ¿qué hace? Y diluvia. Prevalece, las aguas prevalecen. Pero cuando muere, y se separa, ¿verdad? ¿No? Separó el diluvio. Libro de Jueces leyendo, que sale, hermanos, en el tiempo de Josué. Josué experimentando la ayuda de Dios. Dios está conmigo, como el siervo de Moisés. Dios estaba con Moisés. Luego Dios bendijo a ayuda. Aún viene enemigo, Dios estando mi siervo Moisés, venció. Eso vio Josué. Luego después de morir Moisés, José recibió esa misión. Confiando en Dios, como estaba con Moisés, siervo de Dios. Ese Dios estando conmigo, también podemos entrar a la tierra de Canaán. Aún enemigos gigantes, grandes, pero Dios está con nosotros. Como Moisés ayudó, sí o sí va a ayudar a mí también. Confiando en Dios, entraron. Conquistó todo, destruyeron. Tiempo de Josué. Pero cuando Josué murió, sí, envejeciendo ya murió. Luego sus generaciones, todo murió. Otras generaciones nacieron en la tierra de Canaán. ¿Qué sucedió?
vamos a ver, ¿no?, qué sucedió, ¿no?, cuando ya otra generación, jueces, libro de Jueces, Josué, luego después, libro de Jueces, capítulo 2. Ya, capítulo 2, 8 voy a leer. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ya, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otras generaciones que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Era otras generaciones. No conoce a Dios, solo ellos teóricamente, a Jehová Dios. Él es creador, Él es dueño del mundo. Luego tampoco conocía Jehová Dios cómo trabajó por Israel, por nosotros, nuestros padres. No conoce. Por eso ya esas generaciones, estando en la tierra de Canaán, ellos comiendo, disfrutando, que Dios bendijo a través de Josué, sus padres. Tenía muchas cosas, casas, terrenos, materiales, estaba muy feliz disfrutando, pero olvidaron, dejaron de Dios. Luego ellos adorando otros dioses. Llegaban muchos enemigos, situaciones, ¿verdad? No sabía cómo va a creer en Dios, no sabía cómo va a solucionar. Y todos fracasaron, sufrieron bastantes, ¿sí? Entonces Dios enviando el siervo de Dios en ese tiempo, ¿no?, jueces, a través de los jueces transmitía el corazón de Dios. Luego, confiando en Dios, a través de los jueces salvando pueblo de Israel. Pero cuando ese juez, siervo de Dios, muere, otra vez, ¿qué otra vez? Dejando de Dios, dejando obedecer su palabra. Ellos, sí, otra vez viviendo, ¿en qué manera? Según su deseo era. Sí, ellos aceptando sus pensamientos, según su gusto, viviendo, ahí destruyeron, fracasaron, todos murieron. Aquí un capítulo 6, Jueces capítulo 6, versículo 1 voy a leer. Los hijos de Israel haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entregó, ¿sí? Una situación llegó. No viene situaciones tranquilos, felizmente vive, come bien, tranquilamente vive bien. Pero cuando llega una situación, de ese hay locos, ¿sí? Su vida totalmente se arruina, tristes, no esperanza, todo quita, lleva, aquí leyendo, vamos a ver, 2, ¿no? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, en vez de casa, ¿en dónde vive? En el monte, cuevas, ahí era, porque enemigos, ¿sí?, atacan, quitan, llevan, todos sufren. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces hay por ese enemigo madianita, ¿no? Madián, los de
Madián, llegando todos quitan. Ellos trabajan, luego tiempo de cosechar, ¿qué hace? Enemigo viene, lleva todos. No puede tener, ¿sí? Una vida muy triste, ¿verdad? ¿No? Triste. Trabajando no se queda nada, lleva todos. Tristes. Tampoco puede vivir en su casa, porque en el monte, cuevas, ahí, porque ellos dejaron, dice. Leyendo la Biblia, ellos dejaron. ¿Qué dejaron? De Dios. ¿Qué quiere decir dejaron de Dios? Dios no va a ayudar a mí. Dios no se puede solucionar. Esos enemigos, esas enfermedades, esas situaciones, a estos Dios tampoco va a ayudar. No se puede. Dejaron de Dios. Luego ellos más recibiendo sus pensamientos, ¿verdad? No sus gustos, sus maneras. Ahí se quedaron. Perdieron totalmente. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces ellos no podían solucionar, difícil, llorando, triste. Entonces aquí leyendo versículo 6, ellos reclamaron. ¿Por qué causa reclamaron a Jehová? Por Madián, por esas situaciones, ellos por esa causa, ¿qué hicieron? Regresando a Jehová y buscar a Dios. Único Dios puede ayudar a nosotros. Luego nuevamente ellos, sí, clamando a Dios, regresando a Dios. Versículo 7, ¿no? Ya. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, por causa de madianitas, por causa de esas situaciones, ellos regresando busca a Jehová. ¿Por qué busca a Jehová? Solo Dios puede ayudar a nosotros. Solo Dios puede ayudar. Él puede solucionar solos, regresando a Jehová. Jehová Dios, a ellos me confía, ¿verdad? ¿No? Ya ellos antes dejando de mí, no confiando nada, siguiendo su manera, su pensamiento. Pero ahora ellos confiando en mí, regresando a mí. Luego Dios nuevamente ayuda, no ayuda, hermanos. Ayuda. Ahí capítulo 6, Dios envía. ¿Quién envía? Gedeón. Gedeón envía. A través de Gedeón salva todo Israel. Ahí felizmente otra vez, abundantemente llevas. Esta noche nosotros hermanos, ¿no? Después de recibir la salvación, algunos hermanos, jala ¿qué jala? ¿Qué jala? Felicidades, poder de Dios. Aunque no somos imán sabe, imán jala ¿qué jala? O otra chatarra, y jala tiene poder. Algunos hermanos en la vida de creencia jala, ¿qué jala? Pobreza jala, tristeza jala. Yo no puedo, difícil, no puedo hacer, es imposible, mi familia no puede cambiar, jamás puede cambiar mi marido, mi hijo más terrible, difícil, y jala. Tiene poder, ¿qué poder tiene? Madián tiene, Madián. Pero algunos hermanos, jala. Dios mi Padre, soy su hijo. Eso Dios va a solucionar. Eso va a abrir. Aún no veo ahora. Pero hay mucho voluntario. Dios sí va a ayudar. Mucha gente va a venir. Prepararé, iré, avanzaré. Luego uno a uno va a ver. Dios, yo no sé esa área. Pero soy hijo de Dios. Sois tus herederos. Dios, cierre su ojo, por favor. Luego ya, lleva, ¿cierto? ¿No? Dame tu sabiduría. Dame 10 kilos de plata. Sí, dame Dios. Ese mío era. Dios sí me va a ayudar. Luego va a ver, no va a ver. Va a ver, no va a ver. Va a ver, ¿cierto, hermanos? Sí, esta noche hemos leído, ¿no? Génesis, ¿no? El mensaje. Año nuevo es.
Dios creó a nosotros por imagen de Dios. Eso hemos escuchado. Dios va a dirigir este mundo, pero en vez de Dios, Dios dio esa imagen a nosotros para que nosotros señoreemos todo este mundo. Entonces, confiando en Dios, jalando, ¿verdad? ¿No? Ese Dios, el poder de Dios dirigiendo este mundo. Entonces, cuando usted vaya, todo va a abrir, ¿verdad? ¿No? Sí, esta noche hasta aquí compartimos, ¿no? Anuncio, hermanos. Sí, anuncio, hermanos. Sí, pedimos oración, hermanos, ¿no? Estamos comprando nuevo lugar de la Iglesia La Paz. Entonces los hermanos todos unidos, participando todos, ¿sí? Nosotros. Entonces esa ofrenda de todos los hermanos, nosotros usamos para compra del inmueble de la Iglesia La Paz. Entonces pedimos esa parte, sus oraciones. Luego encuentro intercultural, Ayhuayep, 28 al 31 de enero, en Lima, Perú, encuentro intercultural. Entonces ahí este mes no va a realizar, ¿no? 28 hermanos. Terminando ese culto atrás, antes de salir a entrada, tiene la mesa de inscripción. Todos los hermanos pueden inscribir. Luego también, terminando ese evento, sí, hay también paquete de turismo, ¿sí? Turismo puede pasear, conocer en Perú. Entonces ahí pueden con anticipación, ¿no? Y inscribiéndose para que Perú, encargado de turismo, puedan preparar todos. Por eso cualquier duda, pregunta en la oficina, tenemos, ¿no? Información ahí puede consultar. Luego en la oficina ya tiene otra información de el precio, ¿no? de transporte de La Paz hasta Desaguadero, desde Desaguadero hasta lugar del evento y retornos. También si quiere ir por vuelo también, la ruta, el precio, ¿no? En la oficina puede conseguir esas informaciones, todo puede consultar, hermanos. Luego también invitar, ¿no? Invitamos nuestra familia, conocidos, ese campamento de Perú. En ese campamento de Perú va a llegar el pastor Loxpa y Coro Gracias, también diferentes países. Podemos intercambiar, podemos participar juntos. Y luego otro anuncio, campamento de inglés, el día 12 al 15 de febrero, después del campamento de Perú, ¿no? En la ciudad de Sucre va a realizar, entonces, Pastor Terry, ¿no? Con sus grupos van a llegar. Entonces, como en la ciudad de Sucre, ¿no? Esa ciudad va a realizar el campamento mundial en el año 2025. La fecha tentativa es 15 de febrero hasta 18 de febrero del año 2025. Entonces, ahí también, como ese campamento de inglés también, la preparación del campamento mundial en Sucre, también de Bolivia. Entonces, ahora las autoridades también diferentes, ¿no? Instituciones, también juntos estamos coordinando. Entonces, los hermanos pueden inscribirse atrás, luego pido oraciones. Luego también ofrenda especial, ¿no? Ahora está realizando campamento de Perú. En Perú, muy fuerte, ¿no? Un movimiento también, mucha gente necesita. Entonces ahora los voluntarios aquí en Bolivia también estamos haciendo, ¿no? Talleres, coordinando, pronto va a viajar. Luego también los ministros de Bolivia también, poco a poco, ¿no? Va a viajar a Perú y preparar. Entonces una obra muy grande en esa obra del Evangelio. Los hermanos también desean participar por mi ofrenda. Por eso cuando quiere ofrendar, atrás en el alfolí puede escribir a esa ofrenda especialmente para el campamento de Perú. Entonces esa ofrenda nosotros usaremos, ¿no? Llevando a Perú. Entonces esa gran obra del Evangelio va a usar. Luego Dios también sí o sí va a bendecir a los hermanos que puedan servir. Invitamos, ¿no? Los niños, grupo Safari, para danza y academia de inglés. Los horarios, los martes, 2 de la tarde. Los sábados, 10 de la mañana, 2 veces a la semana,
a nuestros hijos, a los niños, su programa, ¿sí? Grupo Safari estamos invitando, pueden también y promocionar los hermanos, puedan aprender. Luego, otros anuncios, Escuela Bíblica Soñadores en los días domingos, y 10 de la mañana, en la sede Pura, cerca al puente de Ferroveni, ¿no? Y junta vecinal en esa casa, realizamos, ¿no? Culto de los niños, 10 de la mañana. Entonces los padres no olviden. Luego también y estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio, San Mateo a través de Cristo TV, ¿no? Canal Cristo TV nivel nacional. Los martes, 7 de la noche, los sábados, 6 de la tardes. Entonces ahora a través de Cristo TV también estamos promocionando campamento de Perú, CLF de Perú. Entonces los hermanos pueden invitar, ¿no? Promocionar. Luego esta noche, ¿no? Culto de miércoles. Entonces primero voy a orar, ¿no? Luego 2 en 2 orando. Nosotros terminamos esta noche. Si primero voy a orar, hermanos. Dios Padre, como esta noche nosotros escuchamos, como el mensaje que nos ha dado a través de sus siervos. El año pasado Dios usó grandemente su siervo Pastor Ospag. Muchas autoridades, altos rangos, el presidente, luego también todas las personas, miles de personas escucharon el Evangelio, llegaron el Evangelio, la salvación en el mundo entero. Este año nuevo también, 2024, nos dio este mensaje, el libro de Génesis capítulo 1, 26. Dios creó al hombre, a nosotros, según su imagen, semejanza de Dios, para que nosotros señoreemos este mundo, esta tierra, todos. Confiando en Dios, nosotros avanzando, yendo, Dios todo va a abrir ante nosotros. Esa noche nosotros pedimos a Dios, especialmente aquí Ciudad de La Paz estamos comprando un nuevo lugar. Dios nos va a dar, nosotros avanzaremos. Luego también el Campamento Mundial de Perú, estamos invitando, también los hermanos mismos están inscribiéndose, pasaje, entrada, toda la necesidad, hasta invitados, CLF, pastores, líderes. Dios va a abrir, solo confiando en Dios, nosotros avanzaremos. Esta noche, todos los hermanos orando, Dios va a escuchar, Dios va a cumplir. Luego aquí, los hermanos también tienes diferentes situaciones. Por algún problema, situaciones, si dejaron de Dios, alejaron de Dios, como esta noche, como los pueblos de Israel igual, a través de diferentes problemas, situaciones, volviendo a Dios, clamando, solo Dios puede hacer, solo Dios puede solucionar, creemos, así regresando, Dios nuevamente va a dar su gracia, su bendición. Gracias a Dios por esta noche. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, 2 en 2, ¿no? Orando terminamos, hermanos.